Muy buenas noches, hermanos y personas que me están escuchando. Recibí hoy día este libro que lo compré. Está en inglés, The Dark Agenda, The War to Destroy Christian America. Significa la agenda oscura, la agenda tenebrosa para destruir el cristianismo en América por el autor David Horowitz. David Horowitz fue anteriormente un comunista y se hizo conservador y ha escrito mucho dando a entender lo que es la izquierda marxista en los Estados Unidos, cómo entró el comunismo a los Estados Unidos, diríamos, en la década de los ya 30, 40, 1950, tal vez muchos de nosotros no estábamos, cuando entra a la gran universidad en Columbia, se deletrea a COLUMBA, es una de las universidades muy famosas en los Estados Unidos, Columbia, o Columbia, si se quiere hablar en español. Ahí es donde entran los radicales comunistas en la década de los 50 y una década más tarde, en la década de los 60, se produce la revolución sexual en los Estados Unidos, en donde el movimiento hippie y toda la revolución sexual prácticamente viene a ser la ideología marxista en todas las universidades de los Estados Unidos de América. Ahí es donde se comienza a inventar frases en contra de los Estados Unidos. El feminismo cobra mucho auge, las raíces de la agenda homosexual también cae ahí, 1950, 1960. Hay una revolución cultural en los Estados Unidos. Prácticamente la gente, la generación de los años 60 en adelante viene a ser la generación que cambia todo el panorama cultural en los Estados Unidos. Estamos, ¿qué? Estamos 2019, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Prácticamente va a ser ya 60 años que han pasado y en 60 años hubo cambios sociales y políticos en los Estados Unidos de América. Y una de las cosas es que en vez de desaparecer, se ha fortalecido en los Estados Unidos es el auge de las ideas marxistas en los Estados Unidos, en las universidades, al punto que que ha creado realmente un sentimiento de odio, no solamente en contra de odio, todo lo que tiene que ver con cristianismo, todo lo que tiene que ver con los valores que se desprende del cristianismo, de la ética, de los 10 mandamientos, todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos en sí de América, por ser un país libre, de libre comercio, de gobierno limitado, cuya ley es la constitución, de propiedad privada, de la familia y de la religión cristiana. Entonces, la izquierda marxista ha logrado con éxito convencer a gran población de los Estados Unidos de que los Estados Unidos y el cristianismo son los enemigos de la humanidad. Entonces, cuando muchos, por ejemplo, en Latinoamérica, yo vengo de Latinoamérica, yo conozco la propaganda, no necesito que me den lecciones porque yo vengo de ahí. Yo en Latinoamérica, en mi país, también tenía ideas socialistas. Entonces, yo conozco toda la narrativa, conozco el lenguaje marxista. Ah, el punto está en que ese lenguaje cierra y enceguece la mente de las personas que viven allá porque creen esa propaganda que está en esos lugares. Entonces, ah, lo que se sabe en en Latinoamérica de los Estados Unidos es creación izquierdista. Ahora, ¿qué dice este libro? Este libro, quiero leer algo de lo que dice este libro para que vean de qué se trata. Trata muchos temas importantes. Voy a leer esta parte que está aquí para que vean. Voy a leerlo, está en inglés, pero lo voy a traducir a ustedes. Dice así, dice, la agenda oscura, que es lo que dice aquí, la agenda oscura para destruir el cristianismo en los Estados Unidos. Examina lo siguiente, cómo la izquierda basurea, ¿no?, las doctrinas cristianas, que es crítico
para la República de los Estados Unidos de América. Mucho así como la guerra del islamismo radical sobre las culturas infieles como la de nosotros. Algo muy importante que la gente no entiende en México, Centro y Sudamérica. Pero esto es lo que sucede. Hay una alianza entre la izquierda cultural, que se llama marxismo cultural, y el Islam como religión e ideología, porque los dos tienen un enemigo común. El enemigo común de los dos es los Estados Unidos de América y el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo? Porque los Estados Unidos de América es el resultado de las doctrinas de la Reforma del siglo XVI, con énfasis generalmente del calvinismo presbiteriano. Cuando vinieron los colonos, los puritanos a los Estados Unidos de América en 1709, 1619, 1629, 1630, trajeron las doctrinas de Juan Calvino. Eso ha sido las bases para la república de esta nación, que después se convierte en los Estados Unidos de América. Gobierno limitado, ¿no? Propiedad privada, libre comercio y el respeto y el honor a Dios. Nunca pensaron de que tenía que haber una separación entre Dios y gobierno. La idea de separación de iglesia y Estado no es lo mismo a separación de Dios y gobierno. Separación iglesia-Estado significa que el Estado y la iglesia tienen diferentes funciones. Pero eso no significa que Dios está separado de ellos. ¿Por qué? Porque tanto el Estado como la iglesia tienen que someterse a Dios. Y esa doctrina es presbiteriana calvinista. Eso está en la raíz de la Constitución de los Estados Unidos de América. Muchos no saben eso, pero esa es la historia, esa es la herencia ideológica de la República de los Estados Unidos de América. Entonces, la izquierda odia eso, porque saben que, porque saben que los Estados Unidos es producto del calvinismo presbiteriano. No solamente cualquier religión, diríamos cristiana, no es el catolicismo, tampoco es el luteranismo, es el calvinismo reformado. Las instituciones de Juan Calvino jugaron un papel importante y eso no se enseña. Y eso es la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo la izquierda hoy? La izquierda hoy realmente, tristemente, ha sacado de las escuelas públicas la verdadera historia, raíces de la historia de los Estados Unidos de América y lo ha reemplazado con una cosmología totalmente marxista, atea, feminista, ¿no? Inclusive de otra religión extraña a los Estados Unidos como es el Islam. El Islam no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es una religión opresiva desde sus inicios hasta ahora. Se ha unido al marxismo porque quieren destruir la fábrica misma que ha dado prosperidad a esta nación y al cristianismo. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Qué más? Este libro habla acerca de por qué la izquierda pelea para mantener la oración y la religión fuera de las escuelas públicas y cómo esos esfuerzos realmente contradicen las enseñanzas de los padres fundadores, las intenciones de los padres fundadores de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos creó y los fundadores escribieron la Constitución de los Estados Unidos, los derechos constitucionales de Estados Unidos, ellos dijeron de que el Estado, el gobierno no puede intervenir, ¿no? Para dentro de los asuntos religiosos de los cristianos, que hay libertad de religión. Pero esa libertad de religión, la izquierda lo explota en contra del cristianismo. Cuando los fundadores dijeron libertad de religión, está hablando de la libertad de las diferentes sectas del cristianismo. Ellos nunca pensaron de que el cristianismo tenía que estar fuera del gobierno. Al contrario, todos sabían que los valores constitucionales, los valores éticos, los valores morales y políticos, de que es el fundamento filosófico de los Estados Unidos, parte de la Biblia, parte de la ley de Dios. Por eso que había una ética común. ¿Cuál es la ética común? Ah, ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas algo a tu prójimo si no quieres que te hagan lo mismo que a ti. Y si quieres algo que te haga lo mismo que a ti, entonces tienes que aplicar la regla de oro que Jesús enseñó en las bienaventuranzas en Mateo desde el 5 al 7. Entonces estamos viendo aquí un cambio a partir de la década de los 60 en los Estados Unidos de América que afecta. Entonces la izquierda no quiere. La izquierda se ha entronizado en las escuelas públicas al modo que rechazan todo lo que tiene que ver con oraciones, cristianismo,
ley de Dios, porque están, y lo han hecho, lamentablemente lo han hecho desde el año 1940 en adelante, una escuela pública totalmente secularizada, estatal, anticristiana, antibíblica, antiiglesia, antifamilia, anticristo, que se oponen a eso. Y lo que es peor todavía es que cuando hablan el tema de la inmigración, a los hijos de los inmigrantes, que ustedes saben, la mayoría venimos de países fundados por catolicismo, pero con la creencia en Dios, cuando vienen aquí les dicen que no, les ponen ideas extranjeras que no tienen nada que ver con la cultura cristiana, ni con los Estados Unidos, ni con la tradición hispana. Entonces, vemos ahí cómo la destrucción del marxismo es fatal. Tiene que ser una ideología totalmente declarada ilegal en todos los países. Cuando yo vine aquí a este país, uno de los problemas que tenía es que la gente, los profesores que eran izquierdistas, cuando sabían que yo era de Perú, pensaban que es parte de nosotros. El estereotipo de que el hispano tiene que ser demócrata, socialista y odiar a los Estados Unidos. Pues se toparon con una persona totalmente diferente, porque yo ya vine aquí a este país cristiano, y yo cuando hablaba con los profesores, yo les discutía abiertamente, yo les debatía, era el único hispano en la clase, en la universidad, aquí en California, que debatía a esos profesores izquierdistas blancos. Yo les decía, ¿ustedes por qué? ¿Ustedes por qué critican a este país cuando ustedes están haciendo miles de dólares, viven bien y critican al país que le está dando toda esta oportunidad? Esa es la razón por la cual yo vine a este país, para tener oportunidad. Y no por el hecho de que uno es hispano va a tener que odiar este país. Al contrario, lo que es extranjero, lo que es ajeno a la ideología, al fundamento de los Estados Unidos, lo que es ajeno, que no tiene nada que ver, es el marxismo, es el socialismo, es el comunismo. El comunismo es una mentira, porque, porque el fin, dicen, el primer paso es socialismo, luego comunismo. Bueno, el comunismo es muerte. El comunismo es muerte. Esto está totalmente probado, está demostrado en los anales de la historia. Más de 100 millones de personas muertas por una idea que es, que es una mitología, es una utopía. Muchas de esas personas nunca van a saber por qué murieron, por qué les mataron, por qué sufrieron, por qué los torturaron, por qué les hicieron hambriar y morir de hambre, por qué les robaron sus tierras, sus propiedades. Nunca, porque fueron masacrados. Entonces, son ideas ajenas no solamente a los Estados Unidos, son ajenas al espíritu humano. Es un cáncer. Y es realmente, yo vivo en California, por ejemplo. California está dominado por socialistas, marxistas, que es el partido de los Clinton y de los demócratas. La mayoría, bueno, quiero decir todos prácticamente, son gente anticristiana. Promueven el homosexualismo en todas sus versiones, en todas sus versiones. Promueven el aborto, el asesinato del niño en el vientre de la madre sin restricción. Se burlan de la ley cristiana, de la ley de Dios. Se burlan de la iglesia, de Jesucristo. Sin embargo, promueven el Islam, promueven religiones nativas, indígenas, filosofías paganas, pero rechazan el cristianismo. Lo curioso es que no quieren salirse de este país, porque ese es el único país donde ellas saben que van a tener prosperidad económica y lo están atacando. Lamentablemente, muchos de los hispanos que vienen aquí, en la gran mayoría son mexicanos, luego centroamericanos, creen esa mentira. Creen esa mentira. Yo he hablado con muchos de ellos. Cuando Barack Obama se lanzó a la presidencia 2 veces, en ese tiempo estaba estudiando en la universidad, yo tenía que, yo tenía que discutir con ellos. En la universidad era el único hispano que me enfrentaba a los demás hispanos, no defendiendo el republicanismo, no defendiendo, digamos, a Donald Trump o a otro, sino la libertad fundamental que hace que esta nación haya sido una nación próspera. Los valores cristianos. Nadie, absolutamente nadie, sabía que esta nación fue fundada en sus orígenes por puritanos, calvinistas, presbiterianos. Nadie, absolutamente nadie. Lo único que sabían era la narrativa marxista, que los padres fundadores, la misma estupidez y tontería, o son racistas, son esclavos,
odian a los negros, el capitalismo es malo. Y yo le decía, entonces, si el capitalismo es malo, le decía a los profesores, ¿qué tonteras ustedes están haciendo en este país? ¿Por qué no se largan a Cuba? ¿Por qué esos miles de dólares que hacen al mes, por qué no lo reparten a todos esos estudiantes? Y yo le decía a los hispanos, miren, ustedes los hispanos, descendientes de mexicanos, estos de aquí les están tratando como estúpidos, porque ellos les están diciendo que al menos que ustedes piensen como ellos, ustedes no son nada, que dependen del Estado, que tienen que odiar a este país. Yo les pregunto, ¿cómo van a odiar a este país si ustedes viven en este país? Dígame, usted vaya a México a ver si le pagan aquí 3,000, 4,000 dólares al mes. Haga Google y ponga 4,000 dólares al mes moneda mexicana de El Salvador. No le van a pagar eso. ¿Cómo usted en su pensamiento correcto va a odiar este país que le dará la oportunidad de trabajo para vivir, para comprar una casa, un carro, dos, tres, cuatro carros? Hay gente que tiene hasta 4 carros. Trabajan, una casa grande. ¿Dónde van a encontrar esta oportunidad? Y encima van a creer la mentira demócrata de que este país es racista. Fíjese, cuando vine a este país, yo no vine a ver quién es racista o quién me quiere o no. En todo lugar, hasta en el país de uno, a uno no lo quiere. En el país de uno, a uno no lo quiere. Vine a progresar, vine a prosperar. La creencia en Dios, en conocer, en asimilar, amar este país, aprender a hablar en inglés, aprender la cultura de este país. Porque si yo odio este país, entonces me hubiera quedado en Perú. Si yo vengo con la idea, no, los Estados Unidos es racista, como yo pensaba antes cuando estaba en la Universidad de Ingeniería, los que son peruanos saben, la Universidad de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, tenía la Estatua de Leche, estaba en ese momento ahí, yo estudiaba ahí cuando era socialista también. Entonces yo no hubiera venido a este país, me hubiera quedado ahí, pobretón, amargado, cínico, sin progresar y quejándome. Pero si vine a este país, es justamente para eso, para progresar. Pero millones de personas vienen a este país no para progresar, sino para ser parásitos y vivir al gobierno. Lo peor que un ser humano puede hacer es quejarse y vivir del Estado, porque vivir del Estado significa que usted le está diciendo al Estado, ¿sabe qué? Yo soy bueno para nada. Yo no sirvo ni para trabajar, ni para mantener a mi esposa. Yo no sirvo para nada. Por eso, Estado, deme dinero. Deme comida, porque yo soy un inútil. Yo realmente soy una vergüenza de ser humano. Entonces, como soy vergüenza, soy un inútil, no sé ni siquiera sustentar a mi esposa y a mis hijos. Entonces yo quiero que me des migajas de dinero, comida, para que, bueno, pues, es más, le dice, ¿por qué, señor Estado, usted no es el esposo de mi esposa? Porque yo no sé nada. Soy un inútil, solamente de parásito en este país. Entonces el Estado se convierte en el esposo de las latinas cuyos esposos no sirven absolutamente para nada. Y estamos hablando de millones. No. Entonces, esa mentalidad de depender del Estado es una vergüenza para el hombre latino, hispano, ya sea mexicano, centroamericano, sudamericano. Porque si un hombre viene a este país y le dice al Estado, tengo mi esposa y tengo 5 hijos, pero yo no tengo dinero para darles de comer, ¿puedes tú darle de comer? Tú le estás diciendo, Estado, tú eres el marido de mi esposa, yo soy un bueno para nada. Nomás doy hijos, hasta un perro es mejor que yo porque el perro al menos consigue su comida, pero yo no. Yo no sirvo para nada. No quiero aprender inglés, odio este país, pero estoy aquí porque tampoco en mi país me quiero estar. Y aquí está, sustenta. Somos mantenidos del gobierno. Eso es lo que hace el Partido Demócrata. Los mantiene a todos los hispanos como brutos, como ignorantes, mantenidos porque no sirven para nada. Mientras sus hijos en las escuelas públicas son enseñados a que el lesbianismo, homosexualismo, aborto, ateísmo, materialismo, eso es bueno y que los Estados Unidos es racista. Fíjese qué contradicción. Viven en este país y odian a este país. Eso es lo que está diciendo este libro. ¿Qué más dice? Dice también,
cómo los liberales fanáticos han ayudado a crear una derecha religiosa apuntando a los evangélicos y católicos y otros conservativos. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que la izquierda ataca tanto la religión que ellos sin pensar han creado que todos los cristianos, ya sea de cualquier denominación o secta, se unan para combatir el liberalismo izquierdista en los Estados Unidos de América. Ahora, fíjese, esto es terrible, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Los Estados Unidos tienen fundamentos protestantes, reformados, puritanos, presbiterianos, para ser más exacto, calvinistas. Muchos no saben absolutamente nada de esto. Yo les enseñé a mis hijas. Aquí en mi casa les enseñé. Les hice leer la literatura que nunca lo van a enseñar en las escuelas públicas. Cómo el calvinismo, presbiterianismo fundó esta nación. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora ya no se enseña esto nada. Ahora lo que se enseña es socialismo, marxismo, ideas ajenas al espíritu humano, ideas que destrozan totalmente la conciencia, la inteligencia, el libre espíritu del hombre de poder prosperar y crear una cultura basada en las escrituras. Eso ya no se hace hoy. El socialismo, por eso que atacan a Donald Trump en toda Latinoamérica. Mi hermana me lo dice, mi hermana vive en Perú, me dice, César, Donald Trump lo ven aquí como racista, que odia a los inmigrantes, que es un millonario que es deshonesto, que solamente quiere destruir. Esa propaganda marxista es vieja, porque los marxistas saben que cualquier persona cristiana que comienza a, diríamos, enfatizar el libre mercado, propiedad privada, gobierno limitado, libertad de creencia basada en las escrituras y que el cristianismo es la base de una cultura y nación, inmediatamente lo ataca. Donald Trump no es santo, pero de entre toda la basura política de los demócratas, porque eso es, no puedo decir una palabra, no los estoy insultando, porque es basura. A la basura se le dice basura. Ellos son una basura mental, moral y espiritual. De entre todos ellos, no hay otra alternativa que Donald Trump. Alguien dice, sí, pero el Partido Republicano, sí, no fomentan esas ideas del aborto, lo demás, pero lamentablemente sus políticos son tan políticamente correctos que tienen miedo de hablar. Es más, alguien dice, ¿por qué no ponen a un cristiano? Le voy a decir una cosa, si en este momento se lanza un candidato cristiano, porque muchos quieren un pastor en la Casa Blanca, interpretan mal. Quieren un teólogo que sepa la Biblia, si no, no es cristiano. Déjeme decirle una cosa, ni siquiera va a ser mencionado, considerado para que sea candidato presidencial. Les voy a poner un ejemplo. El juez Roy Moore del estado de Alabama, cristiano, se conoce como el juez de los 10 mandamientos. A ese juez lo destruyeron. La izquierda lo destruyó. Uno de los mejores juristas cristianos en los Estados Unidos de América. Conocedor de las escrituras. Solo porque es cristiano. Solo porque es cristiano. Juez. Y porque estar en contra de la filosofía marxista. Lo destruyeron. ¿Cómo entonces se puede pedir un candidato si a uno como el Roy Moore, como el juez Roy Moore, lo destruyeron? Al tiro lo destruyeron. Donald Trump no es teólogo, pero sabe que la creencia en Dios, en el Dios de las Escrituras, es la base fundamental de la libertad. Y eso es lo que creyeron los padres fundadores. Él sabe que por defender a América no es racismo, porque lo está defendiendo de
fuerzas enemigas, que es en lo mismo que Latinoamérica tiene esas fuerzas enemigas. El socialismo ha destruido Cuba, el socialismo ha destruido Venezuela, está destruyendo Bolivia, está destruyendo muchos otros países. ¿Cómo? A través de la ideología del género, a través de la enseñanza del homosexualismo, de la LGBT, del plan y la agenda. Esos son enemigos extranjeros ajenos a toda nación. No es ser xenofóbico cuando uno defiende su nación de invasiones de personas que solamente vienen a destruir. Usted tiene una casa, yo tengo una casa. ¿Qué haría usted si en su casa se meten personas y decirle, ¿saben qué? Somos 20 personas, no vamos a trabajar, tú vas a trabajar por nosotros, no vamos a limpiar, tú vas a limpiar por nosotros y nos tienes que comprar comida y nos tienes que comprar ropa y tienes que limpiar esto para nosotros? ¿Qué le vas a decir? Oh, esta es mi casa. ¿Y qué si te dicen, oh, eres racista, eres xenofóbico, nos estás tirando de tu casa? Yo pensaba que eras cristiano, aquí no vamos a quedar. Es exactamente la misma agenda de propaganda, de manipulación que hace la izquierda en los Estados Unidos y en cualquier otro país. Eso de la inmigración ilegal a otros países está totalmente planificado. Es lógico que cuando el socialismo entra en cada nación y lo destruye, la gente huye. Ok, eso está planificado. Porque la gente que huye a otros países no lo huye porque quiere, sino por necesidad. Lamentablemente en esos países que van, muchas de esas oportunidades no existen para estas personas. En los Estados Unidos vive una cantidad de gente. Le voy a decir una cosa. Usted es inmigrante latino. Usted quiere prosperar en los Estados Unidos, número uno, tiene que hablar inglés. Si no habla inglés, va a ser poco. Tiene que ser una persona que sea residente al menos, legal, su estatus legal, para que tenga al menos un trabajo y pueda trabajar y pueda prosperar. Y amar este país. Porque si usted viene a este país y no lo ama, no digo amar a los demócratas o a los que quieren, o digamos políticos que destruyen este país, sino a este país. Hay una gran diferencia, el país con los políticos que están en el gobierno que lo quieren destruir. ¿Me entiende? Entonces, este país sí ha prosperado, ha sido por la capacidad de las personas de antes que han podido invertir, trabajar sin depender del Estado para que esta nación surja. A esa nación la odian y la odian a muerte, pero esta nación es mi casa y yo tengo que defenderlo. ¿Me entiende? Así como usted defendería su casa si entran invasores. Si alguien entra a su casa a violar a su familia, usted no se va a quedar con los brazos cruzados. Usted tiene que defender, por más que le digan xenofóbico, usted tiene que defenderlo, porque es natural. La Biblia inclusive manda eso, defender nuestra propiedad, que nadie lo robe. Esto es lo que están haciendo aquí los demócratas, robando este país, y lo han hecho. Y esto es lo que dice, por eso dice aquí la agenda oscura. Dark es oscuro, la guerra para destruir América y el cristianismo. ¿Qué más dice? Cómo Barack Obama y la agenda ultraizquierdista galvanizó y crearon una izquierda que es totalmente anti-Dios y anti-religión. Barack Obama estuvo 8 años en el gobierno. En todo el mundo, ¿no? Decían, oh, por fin Estados Unidos tiene un buen presidente. Barack Obama fue un traidor, socialista, pro-islam, pro-homosexualismo, anticristianismo, anti-Biblia, anti-familia, anti-Estados Unidos, anti-valores occidentales. Ese hombre hizo más para, para la agenda homosexual que cualquier otro presidente, aún más que los corruptos Hillary Clinton. Muchos cristianos realmente, inclusive evangélicos, pensaron en votar por él. Eso es algo totalmente fuera de toda razón y de toda lógica. ¿Cómo un cristiano puede poner su voto en alguien que está para destruir el país y que está a favor de agendas que son totalmente anticristianas como matrimonio homosexual, el asesinato del niño dentro del vientre de la madre, sin restricciones? Nueva York, California, está gobernado por lunáticos, lunáticos, realmente gente totalmente mal de la cabeza, que para ellos hablar de Dios es abuso infantil, cuando lo contrario es enseñar a los niños homosexualismo. Eso es abuso infantil. Y ahora inclusive invitan a homosexuales
transgéneros, entre comillas, para enseñar a los niños de las escuelas. Usted dígame, ¿eso es normal? Eso no es normal, pero lo hacen, lo están haciendo. Eso es una burla a Dios, una burla a este país mismo, porque ellos saben, ellos están destruyendo los principios cristianos, puritanos, calvinistas, presbiterianos de esta nación. Y la mejor forma de destruir es implantar ideologías totalmente ajenas a lo que uno ha sido criado y traer personas con religiones extranjeras como el Islam, que no tienen nada que ver con la Biblia y que odian realmente la libertad de expresión y al cristianismo, al judaísmo y a otras religiones. Eso usted tiene que entender esto, porque eso está yendo a Latinoamérica. Recuerde, todo lo que pasa en Estados Unidos va a pasar en Latinoamérica después. Con el avance de la tecnología se hace inclusive más rápido. Por último, el manifiesto, el libro también habla, el manifiesto violento del grupo de Planned Parenthood. ¿Qué es Planned Parenthood? Planificación familiar, de su fundadora Margaret Sanger, que ella promovía el uso de la dinamita para una solidaridad revolucionaria. El aborto es una industria política, pero también maléfica. Es una industria que realmente está matando. Diríamos, sus raíces son satánicas, yo lo creo eso, porque nadie en su mente correcta, aun si no fuera cristiano, estaría promoviendo el asesinato de niños inocentes en el vientre de su madre. No creo. Pero para que promuevan los demócratas esto, son gente totalmente demoníaca. Para que promuevan como ejemplo el matrimonio entre hombre, hombre, mujer, mujer, y que los niños pueden cambiarse de niño a niña, de niña a niño. Piense usted eso, ¿de dónde sacan esa idea? El libro habla, por ejemplo, ¿no? Ah, Analiza temas como, por ejemplo, la raíz de toda esta guerra cultural, la fe radical, el cristianismo en América, la oración en las escuelas, cuando comenzó la guerra cultural, moviendo el mundo, cómo están cambiando el mundo, cómo hay una batalla entre las líneas entre la moralidad y la ética, la epidemia radical y también la época de Obama y la guerra civil. Ah, una de las cosas que ha podido la izquierda hacer en este país es borrar la línea entre el bien y el mal. La ética moral ya no es la ética cristiana, porque la ética cristiana, según ellos, es muy intolerante. La ética de hoy en día es la ética milenial, en donde todo es subjetivo, en donde no se tiene que hablar del bien y del mal, porque eso es juzgar. Perdón, no se tiene que hablar de lo correcto e incorrecto, porque eso es juzgar. Depende del sentimiento de uno. Por eso para ellos es más fácil. Cuando ellos tienen su filosofía en el sentimiento, entonces para ellos es fácil decir que es bueno matar a un niño, aún en el vientre, y aún si nace también matarlo, que cualquiera se puede casar con uno mismo, con el árbol, con un animal, o tener sexo con niños. Por eso la pedofilia, ya muchos están diciendo que la pedofilia tiene que ser un derecho constitucional. Pedofilia, derecho constitucional, piensa en eso. Sus hijos, no sé si usted tiene hijos, pero si usted tiene hijos pequeños, sus hijos van a estar creciendo en un mundo totalmente diferente, eso lo advierto. Y si no tiene hijos y piensa tener hijos, pues este es el tiempo para que usted se prepare en cuidar a su hijo bien y educarlo. Ahora, educación en las escuelas, homeschool, educación en las escuelas. Pues están atacando también eso, porque saben que el último bastión para que se eduque a los niños es la casa, que lo que están haciendo, están tratando de que sea ilegal la educación en las casas, y si quiere hacer educación en las casas, se tiene también que enseñar marxismo y también comunismo. Se dan cuenta, están quitando, están invadiendo la propiedad de uno, están imponiendo una ideología en contra de los derechos de uno, en contra de la conciencia de uno, en contra de la libertad de expresión y de religión cristiana que existe en este país. ¿Quién los hace eso? Los marxistas, los socialistas. Por eso quieren poder, por eso odian a Donald Trump. Ellos quieren sacar a Trump, porque una vez sacando a Trump van a poner a uno peor que Barack Obama, peor que Hillary Clinton, y va a ser una dictadura, pero una dictadura maléfica, una dictadura socialista, una tiranía política.
¿Sabe lo que es tiranía política? Que usted puede ir a la cárcel solamente por decir algo que esté en contra de lo política correcto. Por ejemplo, acaban de, creo que es en Gran Bretaña o Canadá, pero acaban de multar, inclusive llevar a la cárcel a alguien que llamó a un hombre mujer porque ese hombre se consideraba mujer y claro, le dijo, bueno, tú eres hombre, a ti te voy a llamar por el nombre de hombre. ¿Y qué creen? Se quejó y el Estado le está llevando a la cárcel a esta persona por decir a un hombre, hombre, por el hecho de que el hombre se quejó porque dijo, no, yo me siento mujer y me dijo hombre cuando no soy hombre. ¿Se dan cuenta de la locura? Esto es serio. Cuando el Estado comienza a poner en práctica todos los asuntos anticristianos, ya nadie está seguro. Ya nadie está seguro. Y la lucha continúa. Todos los medios de comunicación en Internet, especialmente en Latinoamérica, la mayoría no lee en Latinoamérica, es la verdad. Se creen nomás las mismas narrativas comunistas, la mismo de siempre. Cuando leo lo mismo, imperialismo, racismo, lo misma tontería de siempre. Eso es propaganda. Eso es propaganda. Les hacen creer, los hacen poner ahí. Cuando vienen aquí a los Estados Unidos los hispanos, yo les digo directo, ustedes están aquí, no sean demócratas. Así les digo. No crean las mentiras que dicen. Que racismo. En todas partes del mundo hay gente que a usted no le van a creer, hasta en mi país. Hasta en el país de usted. En ese país, usted viene a trabajar, a educarse y a trabajar duro. Usted trabaja duro, sin depender del Estado, usted progresa. Pero si usted viene aquí a sentarse y a engordarse, dependiendo de migajas del Estado, diciéndole que usted es un bueno para nada, un inútil que no sirva absolutamente para nada, usted no va a progresar. Usted tal vez va a estar peor que en su país. Y eso es exactamente lo que los demócratas quieren en los Estados Unidos de América. Este libro contiene mucha información válida, le estaba leyendo, mucha información que es crucial y es verdad, porque eso lo he visto en todas partes durante estos años viviendo aquí y es algo que se está profundizando y se ha radicalizado con la presidencia de Donald J. Trump. ¿Sabe qué? En este momento no existe otra persona mejor que Donald J. Trump. Escuche bien lo que estoy diciendo. Hay muchos políticos buenos en los republicanos, gente que sabe, pero que no tienen la actitud de asumir los riesgos que hace Donald J. Trump. Demócratas, mire, lo voy a decir desde ahorita. Cualquier candidato demócrata es una desgracia. Más que desgracia, es un terror. Va a destruir a los Estados Unidos de América. Si el próximo presidente es demócrata, que es el año 2020, Estados Unidos puede ser destruido. Se lo digo así. Van a atacar a todos los cristianos, conservadores. Los demócratas odian a la familia, odian el cristianismo, odian la Biblia, odian la iglesia, odian todo lo bueno. Si se levanta alguien cuya moralidad sea impecable y tenga el apoyo de la mayoría, va a ser 100 veces más atacado que lo que hacen con Donald J. Trump. Mi oración, Señor, levanta a alguien. Muchos creen por eso que Dios levantó a Trump. Yo creo eso. Pero Dios puede poner a alguien mejor, sí. Pero el ataque va a ser aún peor. El vicepresidente, Pence, es un cristiano evangélico, diríamos moralmente intachable,
Y desde ahorita ya lo están atacando a él y a su esposa de homofóbicos, porque ellos enseñan, la esposa enseña en una escuela cristiana que promueve los valores morales. ¿Se imagina cuando, si quieren ser presidentes ellos? Lo van a atacar desde el principio. Lo van a poner como homofóbico, intolerante, cabeza cerrada, que odia a los homosexuales, que odia a los musulmanes. De tal forma lo van a atacar al hombre. Yo creo que le puede dar un ataque al corazón o no va a ser. Para que se den cuenta lo difícil que es, lo crítico que es en este momento. Así que no crean la propaganda que ven en sus estaciones de televisión porque no le van a decir la verdad. Siempre es una propaganda a favor del globalismo, a favor de la agenda homosexual y en contra del cristianismo. Ustedes lo saben eso. Ustedes lo saben. Así que la guerra es real. La guerra cultural es real, no es imaginación. Empiezan las escuelas. Y tristemente tengo que decir aquí que hay gente, generaciones enteras se gradúan de las escuelas sin saber el origen de Estados Unidos y cuál es el propósito de esta nación. Y solamente creen en la agenda demócrata marxista. Y eso es una gran desgracia. Gran desgracia. Cualquier nación, cuando la generación de su país ignora los orígenes de su país, de su cultura, ese país está al borde de la destrucción. Y eso sucede en todas partes. Y el comunismo marxista tiene ese objetivo: destruir las sociedades, esclavizar a las personas, hacerlos miserables, infrahumanos, inservibles, inútiles, que no tengan alma. Porque eso desde el principio fue la doctrina marxista según Lenin. Lenin pensaba que todos los seres humanos eran brutos, sin alma, y eran fáciles de poder manipularlos, que no sienten dolor. Por eso, por eso, por eso mataron más de 100 millones de personas. Eso es el comunismo. Y no se dejen engañar cuando digan, oh, eso no fue comunismo. No, sí fue comunismo. Sí fue, el verdadero comunismo no es paraíso, es muerte, es muerte, es muerte. Termino diciendo lo que dijo David: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La casa es donde vivimos. Si Dios no está en el fundamento, en vano estamos haciendo lo que hacemos. Si Dios es el fundamento de los valores de una nación, en vano se hace lo que se hace. Y eso es lo que está pasando en muchas partes. Los demócratas sacaron a Dios del gobierno, de las escuelas, de todas partes, y creen edificar la casa, gobierno, sin Dios. Dice el Espíritu Santo: si el Señor no está allí edificando, en vano están trabajando lo que los están haciendo. Que esto haya sido para reflexión, y como dije, voy a estar compartiendo con ustedes a medida que vaya leyendo este libro que es muy bueno, acaba de salir, La Agenda Oscura, la guerra para destruir a los cristianos en América. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes.